Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Este día se encuentra con nosotros el doctor Walter Sánchez Vides, quien es neurólogo pediatra. Él compartirá sus conocimientos sobre el síndrome de Rett. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Gracias. Gracias. Me gustaría que iniciara hablándonos sobre qué es el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es una enfermedad neurológica que afecta únicamente a las niñas. Son niñas por lo general normales que empiezan a presentar ciertos cambios que hablaremos más adelante seguramente alrededor de los 18 meses. Y tiene repercusiones principalmente a nivel de su cerebro, el sistema nervioso. ¿Por qué se dice que es exclusivo de las niñas? Bueno, es exclusivo de las niñas porque el ser humano transmite la información de una descendencia a otra a través de un material especial que se llaman cromosomas. Y la investigación de esta condición llegó a descubrir que la alteración es a nivel de un cromosoma X. De las niñas, el sexo femenino tiene 2 cromosomas X y el varón tiene un X y un Y. Entonces hay transmisión únicamente por este canal, por el cromosoma X. ¿Cuáles son los síntomas que deben alarmar al padre de familia de modo que él pueda consultar sospechando que algo anda mal en su niño? Bueno, lo importante es primero tomar en cuenta que hay una etapa en la cual las niñas se desarrollan completamente normal. Pero en una edad que puede variar desde 1 año, 2 años, en promedio de los 18 meses, hay ciertas características que deben de preocupar. La primera es una detención en el tamaño de la cabecita. Los bebés cuando van a control con el pediatra se les mide el tamaño de la cabecita, algo que nosotros llamamos perímetro cefálico o circunferencia cefálica. Y el pediatra, así como revisa que el peso y la talla esté bien para la edad, también revisa el tamaño de la cabecita. La primera señal de alarma debe ser que pase el tiempo, pero no hay un crecimiento adecuado. Es decir, hay una detención del crecimiento de la cabecita. Lo segundo es una pérdida en las habilidades que ya la niña había adquirido, como por ejemplo, un retraso en el habla. Son niños que articulaban de 3, 4, 5 palabras y de repente ya no pueden decir palabras nuevas y pierden, entre comillas, olvidan las palabras que ya mencionaba. Lo otro también es que ellas pierden la capacidad de hacer un uso adecuado de las manos. O sea, los niños utilizan las manos para llevarse objetos a la boca, para explorar el mundo que les rodea, para pasarse objetos de una mano a otra. Las niñas con síndrome de Rett empiezan a tener esa pérdida de movimiento de las manos y suelen adoptar una postura en las manos que se llaman como las manos de lavadera, que empiezan a frotar mucho las manos o a mantenerlas apretadas. Y hace que permanezcan en esa posición muchísimo tiempo y pierden el interés de empezar a tocar objetos que les rodean a su alrededor. También empiezan a tener episodios de desconexión donde se quedan con la mirada fija y perdida y no responden a los estímulos externos. Sufren episodios que se llaman crisis de hiperventilación, donde sin un motivo aparente empiezan a respirar más rápido, como que si estuvieran cansados, y también experimentan dificultades para tragar los alimentos, empiezan a experimentar una pérdida de saliva, a lo que nosotros en medicina le llamamos cialorrea, y algunos también pueden tener crisis convulsivas. Esas son como las señales que más nos pueden preocupar a esta edad. Doctor, ¿existen factores de riesgo para desarrollar este síndrome? No hay factores de riesgo porque es en el sentido que existan problemas durante el embarazo o el parto, en eso no. El único antecedente importante es que alguien haya sido diagnosticado con esta condición porque precisamente tiene que ver con la herencia, lo cual es bastante difícil porque es una enfermedad que hasta en los últimos años se ha identificado muy bien y fue cuando se descubrió lo de la prueba, que es la que nos permite hacer ahora el diagnóstico exacto. ¿Cómo, hablando de la prueba, existe una prueba que pueda diagnosticar correctamente el síndrome? Sí, una vez como se ha sospechado de acuerdo a las características, el comportamiento, en la evaluación neurológica que se hace se revisan, hay algo que se llaman criterios diagnósticos, que es un listado de características que las niñas deben de tener.
Cuando detectamos una cantidad mínima, el siguiente paso es hacer una prueba confirmatoria, que es un estudio genético. ¿Esto en qué consiste? Bueno, se toma una muestra, generalmente de sangre, o puede ser un raspadito de la parte interna de la mejilla, y eso se deposita en un medio de transporte especial y se envía fuera del país, porque acá no tenemos nosotros la tecnología para hacer diagnósticos genéticos. Se envía fuera del país, como es un estudio lento, generalmente esperamos de 4 hasta 8 semanas cuando nos hacen llegar el resultado. Esta es una prueba que, por ser genética, es una prueba 100% segura en cuanto al diagnóstico. Y ahí lo que nosotros encontramos es una pequeña alteración, que nosotros llamamos mutación, en una parte de este cromosoma X, que es la que nos permite hacer el diagnóstico. Qué bueno, ¿verdad? Que existe una prueba que puede determinar si es un síndrome de Rett o no, porque quita muchos temores y ansiedad en la familia. ¿Cómo es el tratamiento de este problema? No hay un tratamiento definitivo. Una vez hecho el diagnóstico, se emplea un plan de tratamiento, pero este va destinado a mejorar la calidad de vida de la paciente. Incluye algunos aspectos como, por ejemplo, un soporte nutricional, porque muchos de estos pacientes empiezan a tener pérdida de peso y una atrofia, es decir, se van volviendo flaquitos, sobre todo de las piernitas, de los miembros inferiores. Incluye también un programa de rehabilitación, de fisioterapia, porque los pacientes suelen ir empeorando desde el punto de vista motor y entre los 12 o 14 años puede haber dificultades para que ellos puedan caminar de forma espontánea. También una terapia ocupacional dirigida a recuperar lo más que se pueda el movimiento espontáneo de las manos. Y en algunos casos también ocupamos medicamentos para el tratamiento de las crisis epilépticas o crisis convulsivas, que es una condición bastante frecuente en las niñas con síndrome de Rett y una de las que, por cierto, es más difícil de controlar. O sea que el tratamiento va a depender de la sintomatología que cada niña presente. Exacto, no hay un tratamiento específico. Como lo repito, lamentablemente a la fecha no hay un tratamiento curativo, pero sí está orientado a resolver el problema que más nos preocupa en el momento que evaluamos a la paciente. Mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida de la paciente y sobre todo de los cuidadores, porque es bien importante también a la hora de dar un diagnóstico buscar el soporte emocional de la familia, porque como es una condición crónica, inevitablemente esto afecta a todo el grupo familiar, aún a los hermanos, porque ellos perciben como una especie de abandono y rechazo de la familia, sobre todo los chiquititos, porque obviamente la familia se centra en la atención del paciente ya diagnosticado y genera ese tipo de repercusiones en el resto del grupo familiar. ¿El pronóstico de esta enfermedad? El pronóstico, bueno, lamentablemente el 100% de los casos se acompañan con un grado variable de discapacidad intelectual. Es decir, son niños que no es posible adaptarlos a un sistema de escolarización normal y el pronóstico en cuanto a las expectativas de vida puede estar en torno a los 40 o 50, 60 años. Las razones por las cuales el pronóstico es más corto es por las complicaciones que ellos van presentando, las crisis epilépticas. También desarrollan problemas de escoliosis y luego dificultades en cuanto al manejo de las secreciones, a la flema, y eso los predispone a mayor cantidad de infecciones respiratorias. Entonces, ¿no hay alguna forma de prevenir que aparezca este síndrome? La única es cuando ya se ha diagnosticado un caso, se ha hecho el estudio genético, es darle a la familia algo que se llama en medicina consejo genético, es decir, explicarles el riesgo de recurrencia, el riesgo de un nuevo caso en la familia, ¿no? Es la única forma, pero por ser una condición genética no tenemos como por ejemplo vacunas o algún control prenatal en la madre, eso todavía no está disponible. O sea que si en una familia se presenta el caso en una niña, es más grande la posibilidad en esta familia de tener otra niña igual. Exacto, ¿sí? Sobre todo si es el mismo padre biológico, la misma madre biológica, la posibilidad es mayor. No significa que el 100% lo va a tener, pero sí es una probabilidad mayor y eso es lo que se les plantea a los padres para que ellos valoren muy bien y decidan si pueden tener un próximo bebé después de uno que ya ha sido diagnosticada con la condición. ¿Algunos consejos que usted les podría dar a aquellos padres que puedan tener alguna niña con síndrome de Rett en la familia? Bueno, es importante ahora con la tecnología buscar información adecuada, ¿no? Hay una página en internet de una asociación internacional para el síndrome de Rett. Pueden buscar mucha información, ahí está en forma muy sencilla cuáles son las características que estos niños presentan. También es importante porque pueden entrar en contacto con otros padres, con hijos o con hijas ya diagnosticadas con esta condición y es bien importante el aporte emocional que eso les pueda brindar, ¿no? Siempre es más fácil compartir con otra familia que ya enfrentó esta situación y de alguna manera
ya la ha aceptado y está en un proceso de tratamiento de su hija. También es bien importante, ¿no? Porque entre mayor información tengan los padres, mejor, acerca de cómo van a cuidar a su hija, qué complicaciones pueden aparecer en un futuro. Ellos pueden tener una anticipación de ciertas cosas que puede presentar su hija y consultarlas de forma oportuna con su médico, ¿no? Lo otro importante también, y en general con todos los niños y niñas abajo de los 5 años de edad, el control prenatal. Eso es bien importante porque hay formas de poder detectar señales tempranas que hagan pensar en las posibilidades de un síndrome de Rett. Mil gracias, doctor Sánchez, por tan valiosa y excelente información. Esperamos tenerlo con nosotros en otro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder estar acá. Gracias. La palabra de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Una madre de una niñita con síndrome de Rett expresa, el diagnóstico es devastador. Uno no está preparado nunca para un diagnóstico de una niña que estaba saludable. Y es una realidad. En el ambiente familiar con un niño que presenta alguna discapacidad, se viven situaciones estresantes, emocionalmente fuertes, búsqueda de respuestas, tristeza, muchos temores sobre el futuro, temores sobre la evolución de la enfermedad, temores acerca del tratamiento, temor incluso de la muerte. En fin, el temor se vuelve una preocupación constante. Por eso debemos aprender a depender de Dios. Y así lo recomienda esta madre al concluir su testimonio. Ella dice, yo diría que los padres que tengan hijos con necesidades especiales, que se encomienden a Dios, porque los médicos y las amistades pueden darte la mano, pero el que está ahí arriba es el que te puede dar fortaleza, apoyo y en momentos de crisis y de enfermedad puedes acudir a Él. Y es cierto, Dios nos anima en su palabra diciéndonos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo en Dios encontramos en primer lugar seguridad. Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Su presencia es suficiente, es un divino consuelo. Él nunca nos dejará. ¿Quién puede tener temor caminando de la mano de Dios? ¿Cómo podría Él fallarnos? Él lo ha prometido y Él lo hará porque Él es fiel. También Él nos da esfuerzo. Él dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios tiene una fuerza omnipotente y Él promete que nos dará esa fuerza cuando enfrentemos duras pruebas. Él también nos da ayuda. Él dice, siempre te ayudaré. La Biblia dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él también usará a las personas para que nos ayuden. Y al final Él nos dice que nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otra versión dice, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En ningún momento debes dudar, pues Dios siempre está para ayudar a todo aquel que deposita toda su confianza en Él. Es posible que tú estés pasando por una situación que te provoca mucho temor y ansiedad. Cualquiera que sea la causa, confía en que Dios te ama, que se preocupa por ti. Él te dice, no temas porque yo estoy contigo, a tu lado. ¿Te sientes débil? Yo te voy a fortalecer. ¿No tienes a nadie que te apoye? Yo te ayudaré. Este día, tu situación de tristeza, de desaliento puede cambiar en paz, confianza y esperanza. Solo tienes que aferrarte a Él. Yo te invito a que ahí donde estés, des un paso de fe y digas una pequeña oración conmigo. Repite conmigo, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido con mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador.
Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo y dame la vida eterna que tú me has prometido. Amén.